Una migración duele mucho. Claro, en ese momento yo lloré, yo dije, claro, es que estás dejando toda la historia, tu país, tu raíz, porque mi hija tenía un tema emocional. Me doy cuenta que lo que mi hija me estaba mostrando no era de ella, era mío. Las dificultades de pareja no son dificultades de pareja, son temas de infancias no resueltas. No te digo que tengo la vida perfecta, sí tengo la vida que quiero y eso la hace perfecta. A quedarte en la vida, porque hay muchas personas que están aquí pero no están viviendo. Ahora me doy cuenta que si no hubiese sido por ese evento, mira, Sujair, yo no estaría aquí hablándote de esto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a cualquier hora que ustedes hayan decidido entrar a nuestro canal. Le agradecemos y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast con una persona que conocí hace más o menos 2 mesecitos y que me ha marcado muchísimo porque está llena de conocimientos y se dedica a algo tan especial para cada uno de nosotros como seres humanos, como personas. Es algo que yo de verdad he ido aprendiendo con ella. Ella está aquí hoy con nosotros, pero no solamente vamos a hablar de qué hace y qué se dedica, sino porque a mí me intriga mucho saber de ella. ¿Quién es Eliana López? Bienvenida, bienvenida. Gracias, Sujair, gracias por la invitación. Yo, como siempre, me siento muy agradecida, muy honrada. Primero, de haber coincidido, de la forma como coincidimos. Sí, La vida es total. maravillosa. Segundo, por haber conectado, eso me parece súper lindo, tiene que haber una conexión, por haber coincidido nuestros caminos. Y tercero, por esta invitación tan maravillosa, porque a través de ese lente y de ese, yo sé que muchas personas se van a identificar con estas historias que vamos a hablar, de lo Sí, que vamos a hablar hoy, sí, con esta total. historia, con todo esto que vamos. Sí, y bueno, y ha sido un día espectacular porque además estamos con un clima. Delicioso. Ay, Dios mío, o sea, como para aprovecharlo al máximo, Sí. poder grabar en estos así, el aire Y con estos libre. árboles, mira de lo que precisamente vamos a hablar, Sí, nada es sí, casual, sí. del árbol genealógico, de la familia, de la raíz, de la raíz. Y ese es mi árbol favorito, te cuento. O sea, te decía, yo te tengo que llevar a un lugar así, y Sí. este espacio así es como que mi favorito, mi favorito, y Belli- que no lo uso mucho, pero tengo que sacarle más el Bellísimo, jugo. Sí, bellísimo, me siento muy sí, tranquilo, muy lindo y el clima súper perfecto, Ay, el sol está todo no maravilloso. hace calor, así está todo súper rico, y con todos Perfecto. nuestros botes pasando por atrás. Pero ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Quién No, ya viene el nuestro, ya viene, viene? ya Te viene, va a ya venir viene. a No, está por ahí, recoger, ya te va a viene, venir a recoger y de ahí para te. llevármela. Claro que sí, claro que sí. Uy, Eliana, mira, para que un poquito la gente entre en contexto, ¿no? Yo sé que te dedicas a ayudar a todas las personas a constelar en estos temas de constelaciones familiares, Constelaciones ¿no? familiares. Que en realidad es un tema bastante nuevo para mí, te lo había dicho, yo he ido aprendiendo contigo, ¿no? Un poquito de qué se trata, a Ujú, qué se ujú. dedica. eh, pero me parece súper interesante, ¿no? Súper interesante todo esto que he ido aprendiendo, además porque sé que hay una cantidad enorme de personas que Así necesitan es. ayuda, necesitan encontrar ciertas respuestas, ¿no? Para que ellos también liberar un montón de cosas. Entonces, eh, sí, pero antes de meternos de lleno a hablar de lo que son las constelaciones familiares, sí me gustaría saber más de Eliana. ¿Quién es Eliana? Porque fíjate, yo entro a tus redes, ¿no? Ajá. Y no veo tanto, ¿no? No veo tanto de, ok, sí, nos hemos conocido hace 2 meses, sé que eres colombiana, pero ¿hace cuánto? ¿Qué te hizo venir a Estados Unidos? Porque estamos en Okey. Florida, estamos acá ahorita en Fort Lauderdale, Ajá. pero ¿qué te hizo venir? ¿Cómo es que viene todo eso a ti? Porque tú no empezaste tu vida laboral trabajando de esto. No. Bueno, mira, Eliana López Jaramillo, una mujer, apasionadísima por lo que hace,
Yo amo, amo, amo profundamente las constelaciones familiares, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué son constelaciones. Ujú. Amo las constelaciones familiares porque a mí literal me cambiaron la vida, tal cual. O sea, el rumbo de mi vida ahora es otro, tomó un camino totalmente diferente. Uno cree que, porque a mi familia le pasó, porque a mi mamá le pasó, yo tengo que seguirlo y eso es falso. Uno puede cambiar el destino, Ujú. no puede cambiarlo, no puede hacerlo diferente. Ujú. ¿Sí? Entonces, Eliana López es mamá, es mujer, es mamá, es amiga, es una mujer entregada a lo que hace y aquí me podría quedar todo el día hablándote de constelaciones familiares. Así, así. Y tú sabes que lo que a uno lo apasiona, Ujú. eso uno no, uno el tiempo se le va. Claro, total. Se Sí, le no, va, se le se le va. va. Y uno habla y habla de eso porque realmente es una herramienta maravillosa, es maravillosa. Sí, colombiana de nacimiento, Colombiana de nacimiento, ciudadana del mundo. del mundo, sí, yo digo también eso, uno puede ir a Sí, cualquier lugar del mundo, las sí. fronteras las ha inventado los seres Son más humanos, mentales, sí, 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 sí. sí, sí, pero uno puede llegar donde uno quiere llegar. Mira, Ujú. estamos aquí. Sí, 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 sí. Y tú tienes, bueno, ¿hace cuánto llegaste a Estados Unidos y qué te motivó a venir? Es una historia súper bonita. Mira, yo estoy aquí, ya van a ser 2 años que llegué aquí, digamos, ya con mi maleta, con todo, ya a quedarme, ¿sí? Ya como residente. Y diferente pues a lo que otras personas tal vez cuentan, yo gracias a Dios llegué con el privilegio, Claro, desde el privilegio. Había claro. trabajado mucho espiritualmente para eso también. Entonces llegué del privilegio, vengo acá, mi hijo vive aquí hace más o menos como 17 años, 18 Wow, años, ajá. wow. Llegó muy jovencito, a ver, yo creo que menos tiempo, como, bueno, más o menos Por entre ahí, claro. 16, por ahí estamos en los años. Entonces yo siempre venía a visitarlo. Ujú. Venía 15 días, 20 días. Yo llegué a la Florida. Yo me enamoré de la Florida. Me Sí. enamoré, me enamoré. Entonces pero es que hay una historia atrás, ¿no? Ajá, claro. Atrás. Porque cuando estaba en mis vacas flacas, ya, Como todos, sí, claro. cuando estaba en mis vacas flacas, me acuerdo que una de las compañías que yo tenía en ese momento de la cercanía era, no sé si lo puedo decir aquí, nombre de un Claro, canal. claro. Era un canal, que llegaba a Colombia que se llama o se llamaba HTV. Ok. HTV. Entonces ahí colocaban muchos videos, canciones, entonces como en ese entonces no teníamos YouTube ni nada de Claro, eso, claro. entonces yo lo que hacía era poner HTV. Entonces HTV fue testigo de mis lloradas, de mis lágrimas, de mis momentos, de que yo no sabía qué hacer, como unas situaciones personales bien especiales y enriquecedoras. Ya no digo que, ay, qué tan duro, no, fueron especiales y enriquecedoras porque en ese momento Dios me estaba formando y yo estaba tomando la fuerza. Entonces yo ponía HTV, lo ponía para escuchar música, yo hacía mis cosas y yo veía mucho porque pasaban muchos videos hechos en Miami. Ujú. Entonces yo decía, ay, qué rico Miami, qué rico Miami, qué rico vivir ahí, qué rico vivir ahí. Te estoy hablando, eso sucedió hace más o menos como unos 22 años, 23 años. Ok. Bueno, pasa el tiempo, de esas cosas que uno se proyecta, y yo decía: "Yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir ahí". Pero en ese tiempo, ¿cómo? O sea, era Claro. una mamá asalariada, yo trabajé muchos años en educación y, pues, los maestros, en mi país, pues, no es que ganen mucho dinero. En el O mío sea, tampoco. eso Y creo que eso con es de tremenda Latinoamérica. Ajá. labor ¿Qué? tan importante Impresionante. tiene Tienen la responsabilidad de guiar unos chiquitos. del futuro, Duro. literal. Suena trillado, Sí, pero para sí. mí los maestros tienen, o sea, definitivamente son unas personas en nuestros países que yo creo que sacrificados, que es por vocación, Vocación, con una labor enorme. pura vocación, sí. Entonces, claro, pues mi salario era como para las casas, Claro, sostener, ayudar, claro. claramente. Y yo decía, pues bueno, qué rico vivir allá, pero digamos que me estaba proyectando, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y llegó el momento de que me llegó residencia, vino mi hijo, abrió el camino, pasó. Mi hijo me pide y resulta que el proceso se demora.
se demora más de lo que pensábamos, Claro. porque en ese momento entró el COVID y todo eso. Entonces, un proceso de 8 meses se demoró 2 años completicos, exactos. Bueno, cuando me llega la hora de venir, yo te digo, con mucho amor y con mucha gratitud en mi corazón, estaba en mi momento así, Que en tu plenitud. en mi plenitud, en constelaciones familiares, en mi país. Si tú me pedías una cita, yo te decía, la tengo para dentro de un mes y medio. Wow. Para dentro de un mes y medio. Entonces, mis consultantes se burlaban y decían, no, es que pedir una cita con Eliana es como pedir una cita con la EPS, con el seguro, pues, de allá de mi país, porque siempre se demora. Entonces, yo me reía mucho y esperaba, la gente esperaba un mes y medio y venían a mis citas. Bueno, y entonces soltar todo esto, Claro, ahí yo decía, desprenderte, decir, se me claro, va todo lo que he lo que he construido. construido con tanto esfuerzo, con cariño, con Claro, tanto claro. amor, y yo decía, bueno, tengo que soltar para hallar. Y mira, y hay algo bien curioso que tal vez yo nunca le he contado ante las cámaras, fue algo bien especial. 2 semanas, una semana antes, semana y media antes del viaje, y ya tenía Ujú. ticket y todo listo ya. Yo hice consultas hasta el último día. Ajá. Y una semana antes yo me levanto con la mano así, encogida así, mira, yo no podía abrirla, había perdido la fuerza en mi mano y yo dije, Dios. Dios mío, ¿qué pasó? Fui al médico, me dijo, no, eso debe ser el túnel carpiano, bla, 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 por el celular. Yo dije, pero qué raro, fue de un día para otro. Claro. Entonces me hacen todos los chequeos, todos los exámenes y resulta que no tenía nada, no era nada el tendón ni nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ya para irme. Ujú. Entonces, me voy donde un acupunturista Ajá. y me pregunta y le digo yo, es que me voy a ir de Colombia. O sea, yo me acuerdo de eso y Te emociona, claro, sí. claro. Entonces él, me dice, tranquila, me dice, es el desarraigo. Total. El desarraigo, está soltando. ¿Qué necesitas soltar? Así. Yo Y me colocó las agujitas. Claro, en ese momento yo lloré, yo Ujú. dije, claro, es que estás dejando toda la historia, tu país, tu raíz, estás Es un comenzar de nuevo, por más que ya vengas, por digamos, con todo favor, organizado, claro, una emocionalmente, es un duelo, migración es un duelo, una migración total. duele mucho. Sí, Y el país también llora y agarra, porque es que uno de los suyos se va, claro, ¿ves? claro. Entonces, fíjate que yo, pues, claro, hice consciente eso y dije, claro, tengo que soltar. Ujú. Pues mira, yo hablé con mi mano, hablé y le dije, todo está bien, Claro. vas a soltar para poder recibir. Ujú. Claro. Todo va a estar bien con estas manos que trabajas, con estas manos que das, con estas manos que tocan, que abrazan, Ujú, ujú. no solamente las personas, los cuerpos, su alma. Exacto, se conecta. Tranquila, todo va a estar bien. Mira, eso fue una cosa increíble porque llegó el día de mi viaje y yo ya no sentía nada. Mm, Es soltar para recibir y to- eso no es tan fácil porque es la incertidumbre. total. Pero en el fondo, claro, fue una decisión y yo estaba completamente segura de que quería venir a este país Sí. y a esta zona que me encanta. Sí, sí, no, de verdad, el clima, Dios mío, la playa, la naturaleza. No, y además de que era como es la transición, ¿no? Porque es que dicen, no, es que eso, la Florida es Latinoamérica. Claro, uno encuentra mucha gente Sí, como uno. latina, pero Ajá. son más que latinos, son demasiadas culturas juntas, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. encajar en que, pues, no es solo tu cultura, es la de aquí, la de allá, entonces, ¿y cómo vivo ahí? Y con un montón de reglas, obviamente, distintas, ¿no? Claro, pero yo feliz, o sea, yo feliz Claro. porque yo había venido para acá, yo ya conocía la zona, entonces Ujú. yo ya estaba, digamos, un poco familiarizada. Pero ojo, una cosa es cuando tú vienes como turista y otra cosa es cuando tú ya traes tu ¿Qué me maleta. vas a decir? Yo vine como creo que 8 veces de turista y siempre me iba, qué emoción. Ajá, qué Cuando rico ir acá. sí, cuando vine para vivir, yo dije: "Espera, esto no era como todas las otras".
Y no, entonces mucha gente sí me cuestionaba y me decía, pero ¿por qué te vas a ir? Si aquí tenés todo, ¿por qué te vas a ir? Tal, tal. Yo decía, no, hay algo que Sí, me sí, lleva. Yo no sé cuántas vidas voy a tocar allá. total. ¿Ves? Sí. ¿Y qué va a pasar conmigo y con mi proceso? Y fue súper lindo, Ujú. Sujail, porque mira que yo llego, claro, mi hijo, desde el ser hijo, él viene, me ayuda a instalar, conseguimos el apartamento, todo, tas, tienes ahí. La escuela de inglés, ta, 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 Claro. bien, o bien. Y yo, ok. Él se va porque en ese tiempo estaba viviendo en Nueva York, viene mi hija, me visita, una semana, se va Claro. y yo me quedo ahí. Ah, sí, buenas, Claro, claro. aquí estoy. Sí. Entonces fue bonito porque es empezar a ver tu valor, tu fortaleza, Claro. tu fuerza y de decir, aquí me quedo, llegué y aquí me quedo. Ujú. ¿Sí? Aquí me quedo. Por algo este territorio me eligió, porque es que cuando hablamos de constelaciones hay algo más grande. ¿Y Ujú. qué es eso más grande? Lo que tú le quieras decir, Dios, el universo, el gran campo, Sí. Dios. Ujú, Este territorio me eligió para estar acá. ujú. Y ahora comprendo muchas cosas. Y Sí. fue cuestión de tiempo, de, darme el espacio. Ujú, Darme el espacio, ujú. porque yo creo, pienso que a todos nos ha pasado, que estamos aquí y llega un momento que decimos como que, ¿y yo qué hago aquí? Claro. Sí, sí, total, ¿Qué total, hago no. aquí? Pero yo estaba completamente segura que devolverme no era una opción. No. Exacto. Además, que me ha ayudado, que también tengo que decirlo, el privilegio de venir y poder viajar cuantas veces quisiera para acá. Claro, es otro tipo de proceso, ¿no? O sea, ya nada más saber que llegas y no tienes idea de cuándo vas a poder regresar, es otra la historia, Es otra historia, sí. pero definitivamente, pues, como yo siempre digo, no todos tenemos que venir de la misma forma, ¿no? O No, sea, no no. todos pasan por ese mismo proceso duro de sufrimiento, no necesariamente, No no siempre tiene que necesariamente, ser sí, así. así es, Cada exacto. uno tiene su proceso diferente. Ajá. Dime, ¿cómo es que tú llegas de ser profesora a decidir Co cómo voy a hacer el proceso de constelación? Me voy a dedicar a las constelaciones familiares. Bueno, mira, la vida siempre te sorprende. Es maravilloso, maravilloso. La vida siempre te sorprende. Bueno, yo siempre quise estudiar psicología. Bueno, de hecho, es algo que tengo pendiente. El próximo año lo voy a empezar. Esa Tengo fue mi pendiente. segunda opción de carrera, me parece tan bonito, Es es bellísimo, tan bonito. bellísimo, bellísimo. Y ahora digamos que lo estoy planeando porque lo quiero hacer. Claro, Porque es algo que quiero hacer. Entonces, yo dije, voy a estudiar psicología. En ese entonces tenía un niño de 5 años, una bebé chiquita de meses. ay, Mis niños estaban muy pequeños. wow. Mi hija ni siquiera había nacido, perdón. Yo quería estudiar psicología y de esas cosas que, claro, yo dedicaba a la casa, al hogar, al esposo, quien era el papel, pues mi esposo en ese momento. Y resulta que se me presentó la opción de la educación. Una amiga me dijo, mira, acá está esta carrera, educación infantil, ahí también hay psicología, no sé qué. Entonces, claro, yo lo venía pensando, lo venía pensando. Estaba ya mi hija chiquita, era una bebé, entonces yo estaba, dije, ¿cómo voy a combinar esto? Claro. Estudiar, porque yo quería trabajar, estudiar, trabajar Ujú, y atender mis hijos. ujú. Entonces yo dije, bueno, me pongo a estudiar educación, me gradúo, puedo trabajar medio tiempo, puedo dedicar a mis niños Claro. y puedo estudiar. Bueno, empiezo a estudiar esto de educación infantil y claro, una de las materias que más me apasionaba era la psicología. Entonces, Ujú. cuando a ti te apasiona algo, tú empiezas a Sí, almacenar toda esa sí. información. Y también empecé a adquirir unas herramientas pedagógicas maravillosas, maravillosas. Mira, yo me gocé mi tiempo en educación. Wow. Hubo momentos difíciles, claro, como todo, pero yo disfrutaba mucho estar con los niños. Mira, yo llegaba pensando mil cosas y llegaba y el contacto con mis niños, ya, yo me olvidaba de todo. Oh, que los niños tienen una energía maravillosa. Bellísimos, bellísimos. Mira que todavía veo, yo ya los veo, ya son unos jóvenes Claro. y los padres de familia, las mamás, Ah. me escriben, me escriben. Hace poco me vi con unos padres bellísimos que tuve Mm. y nos abrazamos y es bello, es bello, es bello. Me decían, profe, inolvidable, inolvidable. Yo siempre les decía, mire, yo trato a mis niños como yo quiero que traten a mis hijos. Por Ya. supuesto. Entonces, a mí no me importaba nada, yo era el Eso es bienestar dar de lo mis mejor niños. de ti, Claro, porque claro. imagínate, una mamá siempre va a Ajá, querer lo mejor. siempre. Entonces, tuve la fortuna que donde yo trabajaba, mi hija
chiquita, tenía como 3 años, estudiaba también. Ay, qué suerte. Eso era Dios mío, bellísimo. porque la Entonces, tenía cerca claro. siempre. Entonces yo estaba acá, me acuerdo, en el jardín donde llegó mi niña, yo estaba acá con los niños de 2 años y ella tenía 3 años, estaba en grado jardín, entonces su salón estaba allá y ella pasaba, chao mami, chao mami, chao mami, y para mí era maravilloso. Ajá, Entonces llegó un momento que ya yo dejé de trabajar en jardines ajá. y empecé a hacer asesorías individuales, privadas, Ujú. con niños que tenían procesos, dificultades con lectoescritura. Pero me doy cuenta que detrás de esa dificultad había un tema emocional, Mm, había algo en ese niño. Entonces yo me encargaba más okey. del ser del niño. Me acuerdo que tuve una niña que empezábamos las clases y ella de un momento a otro se metía debajo de la mesa. Ay. Otro niño que me decía, profe, no puedo, no. Yo entonces empecé a trabajarle esa parte emocional, a verlos desde, no desde el método, ¿sí? Ajá, Sino claro. desde acá, desde qué está ¿Qué pasando está con el pasando niño. para que ellos, claro, reaccionen de esta Había manera? algo más allá. Entonces empiezo a hacer eso, yo hablaba con los padres, mira esto, a fortalecerlos. Claro. Ay, qué bien lo hiciste, bueno, vamos para allá. Y bueno, y fue maravilloso. Mm. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿qué pasó luego? Ya tuve que ver a mi hija, porque ya empezó el proceso con mi hija bien especial, que yo hablo siempre en las reuniones que yo hago, hablo de esto. Entonces, hubo un proceso muy interesante con mi hija. Ahí conozco las constelaciones familiares. Mm, Me doy cuenta sea que lo que mi hija me estaba mostrando no era de ella, ajá. era mío. O sea, Ya tú estaba buscaste resolviendo algo ayuda mío. sobre constelaciones Claro, primero. claro, voy a una constelación porque mi hija tenía un tema emocional Ujú, y entonces yo decía, pero ¿qué pasa? Si yo he sido una buena mamá, si claro. esto, pero hay cosas que inconscientemente cargamos y mi hija inconscientemente estaba cargando algo que era mío, Mm, era una tristeza y un duelo que eran míos. ujú. Y lo último que hicimos fue constelaciones, imagínate. Guau. Fuimos a psicología, a psiquiatría, a todo. Claro, uno primero Bueno, va a toda la parte, ajá. conocida, Claro, claro, claro. Sí, científica, no, ¿no? y de hecho, la psicología nos ayudó, el psiquiatra también. Llegó un momento que el psiquiatra me dijo, si su hija no mejora, ojo, y eso lo cuento porque ella me ha autorizado a contarlo, siempre lo hago énfasis en esto. Llega el psicólogo y me dice, si tu hija no mejora, vamos a hospitalizarla. Mm. ¿Y qué edad tenía tu niña? 14 años. Ay, no. Y yo decía, Dios, claro, yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? La separación del papá, porque me había separado por segunda vez de su papá, nos habíamos trasladado de ciudad, habíamos hecho los cambios. Yo dije, ¿es eso? Dije, pero ¿qué pasa con mi hija? Es una hija Claro. amada, anhelada, cuidada, es la menor, todo el mundo pendiente. Dije, ¿qué pasa? Y Claro. mi hija me decía, mira, a mí nunca se me olvida esto, de verle su carita, y me dijo, mamá, es que yo estoy triste y no sé por qué. Ay, Dios mío, lo que para una mamá debe ser eso. Claro, porque yo Desesperación decía, ¿qué total. hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Claro, A ver, ¿qué hago? Porque si ya me dice, estoy triste porque tenía un noviecito o estoy triste porque mi papá, pero ella me decía, no sé por qué está claro, triste, mamá. claro. Para acortar un poco la historia, me voy a una constelación a llevarla a ella a constelar y la que terminó haciendo la constelación fui yo. Yo terminé mirando qué era lo que estaba pasando, porque uno, ahorita ya les puedo ampliar. Constelaciones es una herramienta que te permite mirar lo que sucedió para poder tomar la vida de hoy, porque todas nuestras emociones siempre están ligadas a algo que cargamos inconscientemente. Mm, El 90% de lo que hacemos, de lo que decimos, de dónde estamos, de cómo hablamos, es información de nuestros ancestros. Es lo que viene de papá, de mamá. Imagínate, es tu papá, tu mamá, tus abuelos maternos, paternos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tu sistema. y que en la mayoría de casos, pues, ni siquiera sabes, ¿no? No, uno ni cuenta se da de eso. Claro, Cuando mi porque hay hija, gente que ni sabe a veces del pasado de sus abuelos, ni lo que pasó en la juventud de sus papás, o sea, no. pero en la constelación te aparece. La constelación es maravillosa porque ahí se ve. Y Ujú. además, así uno no sepa la información, finalmente estamos aquí. Ya. Necesitamos un padre y una madre para que nos tuvieran. Ah, por Esto es, supuesto. ya, eso Sí. es. Que ahora te voy a hablar más adelante de eso.
Entonces resulta que voy a la constelación y entonces me dice la consteladora, siéntate ahí, me empezó a preguntar cuántos embarazos has tenido, ta, ta, ta. Entonces yo le digo, mira, antes de mi hija, yo tuve un embarazo gemelar y mis bebés se me vinieron a los 5 meses de embarazo. Ay, Dios. Eso fue terrible, 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 terrible. Yo sentí que me iba a morir esa vez. Fue dolorosísimo. Y aparte que en ese tiempo no teníamos tanta conciencia de lo que llamamos hoy el respeto, Claro. ¿sí? Por la mujer, por la obstetricia. No, había mucha violencia, mucha violencia. Entonces yo llego a este hospital y me dice el médico, usted estaba así, en esos tonos, usted estaba en control. Y yo, claro, doctor, yo estaba en control. Claro, un poco más y echado de la responsabilidad, como que Exacto, ¿no? Y eso pasa. Mira, es cada que hay, o si hay una pérdida espontánea, si hay un embarazo interrumpido, siempre la culpable es la mujer. sí, pues, o Siempre, sea, siempre. Ajá. Ya estamos cambiando un poco el pensamiento porque ahora hay más acompañamiento. Entonces le digo yo, claro que me hice mis chequeos. Es usted parece que tenía una infección urinaria y por eso se le vinieron así. Y ay, yo con mi dolor de lo que ha pasado, qué terrible. entonces, nada, hice el proceso, mis bebés em, nacen vía natural, me tocó pujarlos, Dios. eso fue terrible. Y mira, yo cuando pujo y sale uno de mis bebés, nace, yo, yo me acuerdo que yo grité, pero yo era calladita con el dolor ahí, pero yo grité, pero no era un dolor físico, era un dolor del alma, porque fue un embarazo súper planeado. Súper planeado, fuimos al médico, hicimos todo, de que los Claro, chequeos, que ta, claro, ta, ta, que tiene que ser este día, que vea que el examen fue súper claro. planeado. Y claro, pues gemelos, idénticos, la emoción, el bellísimo, porque mi familia, hay familias de gemelos, Claro, entonces están yo los dije, genes. no, qué belleza. Bueno, finalmente era la culpa que yo tenía. Y claro, cuando uno pierde a alguien, que yo ya no digo perdí, yo ya digo gané en el cielo mis bebés, cuando uno tiene esto, uno no sabe dónde llevar la culpa Mm, ni la tristeza. mm, Y como yo no sabía de esto, que teníamos que incluir a nuestros bebés no nacidos, porque cada uno tiene un lugar en nuestro clan, entonces decían, ¿cuántos hijos tiene? Pues 2. Yo contaba con los que estaban acá, claro, pero nunca contaba con mis bebés. Y eso es súper importante en constelaciones familiares, en la historia, contar a nuestros hijos que no se pudieron quedar, porque ocupan un lugar. claro. Y llegaron para tocar la historia. Ellos llegaron con un fin. Ahora me doy cuenta que si no hubiese sido por ese evento, mira, Sujail, yo no estaría aquí hablándote de esto. Claro. Ellos digamos que fue un acto de amor de ellos hacia su mamá y hacia su árbol. Ujú, Ellos vinieron, necesitaban estar en mí, ujú, que pasara todo lo que pasó, encariñarme y decir, mamá, esto lo hacemos porque tú tienes que cambiar la historia. claro, Fue un acto de amor. Ahora entiendo el para qué, claro. ¿ves? Súper Entonces, fuerte. sí, súper fuerte. Entonces, a raíz de ese evento, pues mi hija venía cargando esa tristeza Mm, que yo no había gestionado. Yo nunca fui al psicólogo porque ni siquiera me habían remitido a psicología claro, ni nada. Eso era como que salga del hospital, váyase a su casa, coma bien, recupérese y ya. sí. Y lo que normalmente le dicen a una mujer cuando pierde un bebé, ¿no? Que le dicen, no, tú estás joven, puedes tener otro, pero mira, Como si fuera como si Dios, fuera ya, me quito este vestido y me pongo otro, ¿no? Dios, sí. Fue tremendo. Entonces, claro, mi hija venía, además de una lealtad hacia sus hermanos, venía ocupando el lugar de ellos. Porque, ojo, cuando un miembro de la familia es excluido, viene otro y lo reemplaza, Mm. ocupando ese lugar. Pero ningún hijo reemplaza a otro. Claro, es imposible. O ¿Ves? sea, Nadie puede reemplazar a nadie, ni tú puedes reemplazar a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a nadie, no, a nadie. Entonces ella venía cargando con esa tristeza que había en mi útero cuando ella llegó. Y mira, y aquí yo te digo esto que yo me acuerdo y es increíble. Mis bebés trascienden un 19 de noviembre. Fue en noviembre. Y al año siguiente yo estaba embarazada de mi hija. Y el mismo 19 de noviembre yo empiezo a tener
amenaza de pérdida de mi hija. Ay, no. Fue increíble. Mm, Y ya, claro, amenaza y amenaza, y fue un embarazo de altísimo riesgo. Mi hija Dios. es un milagro, y lo más bonito es que ahora yo la veo y le digo gracias por elegir la vida. Claro. Gracias por elegir quedarte. Ahora es una chica bellísima, maravillosa, trabajamos juntas, Sí. es la que está detrás de cámaras. Total. Cuando hago los videos, Claro. cuando posteo los eventos, ella es la que hace, y se dedicó a estudiar cine y comunicación digital. Se acabó de graduar. Sí, El mes qué pasado fui a bendición. Colombia a su grado, y cuando yo la veía graduándose, yo decía, Dios mío, esto es más que un logro académico, Sí, es la vida triunfando. sí. La Increíble. vida es increíble. Sí, es increíble. Y a partir de ese evento, entonces empiezo yo a hacer procesos, a sanar con mi papá. Yo vivía enojadísima con mi papá, el dinero no me fluía, yo vivía enojada que porque papá había hecho esto, que ta. Con mi mamá no era que tenía una relación tan chévere como la que Claro. tengo ahora, y empecé a mirarlos a ellos y empecé a tomar la vida, a honrar mi pasado y a honrar mi historia. Ujú. Y la vida ya me acorraló y me dijo, Eliana, ya tienes que salir a hacerlo. Que la gente me preguntaba, Claro. Eliana, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? Entonces yo con mis amigas, no, ay, ya. Y entonces llegó un momento que mi hija me dijo, mamá, pero mira, te Tú están ya estás lista. preguntando, ya, Claro. ¿cuánto cobras? Me decían. Y Sí. yo como que, claro, Claro, claro. le daba unos sustos. Sí. Y me formé como consteladora familiar, hice una primera formación, porque eso es Ujú. todo un estudio, Sí, claro. todo un estudio. Luego hago una segunda formación y he tenido la oportunidad de estar con grandes consteladores Claro. maravillosos, y En sigo el Colombia. proceso. En Colombia y Sí. aquí, Ah, aquí. ambos. Okey. Hace como 2 años vi a Joan Garriga, que es un Ajá, español súper reconocido. ajá. Estuve también que era un curso no era un curso, era un encuentro súper bonito con Christian Fletch, que es el padre de la biodescodificación, Ujú, con Inga Larrob, ella sí la vi en Colombia. Entonces ujú. seguía haciendo como otras cosas, Ya. ¿ves? Okey. Y ha sido maravilloso, porque cuando sientes esa pasión, Ujú. eso se siente, el amor se Sí, siente, sí, total. el amor se siente. Entonces, ¿cuál ha sido el éxito? Tomar todas esas herramientas pedagógicas, Claro, porque venías con una traerlas base. acá en las constelaciones, aplicarlas, porque cuando tú vas a hacer una constelación, tú eres una niña, un niño, Ujú. ¿lo viste? Uno es un niño constelando, Ya. porque uno va y dice, no, es que yo viví abandono, yo viví esto, mi mamá se fue, mi papá se fue, me pasó esto, inclusive la pareja se fue, me pasó. Somos unos niños. Claro, Entonces, ¿yo qué hago? Ver a esa consultante como la niña, pero también darle la fortaleza y decirle, mira, ya creciste, claro, y lo claro. que papá y mamá no hicieron por ti, ya no puedes devolver el tiempo. Claro, es imposible, ¿no? Es imposible, o sea, muchas veces nuestros padres, pues, ni siquiera tenían las herramientas, ni No, conocimiento, ni jamás, nada. jamás. Nuestras abuelas tampoco, eran Exacto. totalmente otras épocas, ¿no? Que ahora nosotros privilegiadamente tenemos. Y pues, ¿cómo le vamos a culpar? O sea, Mira, ellos hicieron lo que pudieron hacer con las herramientas que tenían. claro, Ya, yo le digo, mira, mira a mamá desde la niña. claro. ¿Cómo era mamá cuando era niña? ¿Qué pasaba con mamá cuando era niña? Ujú. ¿Cómo era papá? Sí. ¿Qué pasaba con papá? Y no había tanta conciencia, No, pues, ¿ves? no. Tú ahora entras a YouTube y entonces tú buscas Dios mío. crianza respetuosa, y te dan herramientas, que a veces también siento que los padres se han ido al otro extremo, ¿no? Sí, porque los médicos y los especialistas siempre son la primera opción. O sea, eso te puede Ajá. ayudar, te puede dar un panorama, pero Claro. tampoco puedes dejar todo el YouTube, al youtuber. Exacto, porque también digo, mira, lo que yo le digo siempre cuando la gente, porque a veces vienen los consultantes y entonces empiezan nosotros en Colombia decimos hacer el berrinche, hacer la pataleta. Entonces yo le digo, mira mamá, mírala mamá, te dio la vida. Claro. ¿Qué más quieres? Te dio la vida. Pudo haber tomado otra decisión. Pudo haber Era. tomado, exactamente, eso le digo yo. Sí. Y mira, tenía 15 años cuando te dio a luz. Dios. Por Dios, una Una chica niña y en también. esa época, ¿te Feo. imaginas? Claro. Si en mi época
te veían como sabe Dios No, o mala, sea, que las chicas que salían en embarazo era sí, ni en las terrible. escuelas. Nada, nada, nada. Entonces le digo yo, imagínate, ponte en el lugar de esa niña de 15 años, sale embarazada, no tenía conocimientos de estos temas de anticoncepción y era Claro, que además eran tabú antiguamente. no, sí, no se hablaba. Entonces le digo yo, te tuvo la fortaleza de tenerte. Entonces a veces hay consultantes que están un poco en su estado niño, Claro. normal. Entonces le digo, mira, ya creciste, Ujú, ya. claro. Los tarros de leche, los pañales que tu papá no te compró, ya no los necesitas. Ya no. Necesitan, Claro, claro, tengo que hablarles total, así. Y sí. algo bien lindo y de lo que siempre me fortalece mucho es decir, uno no siempre tiene el papá y la mamá que uno quiere, desde la niña. Porque desde la niña, ¿qué quiere? Uno como, desde la niña, ¿qué tipo de papá quiere? A ver. Claro, el que la consienta, el que la proteja, el que El la amoroso, el cuide. que la lleva, el que la cuida, el que se va a quedar Claro. siempre ahí, ese papá. Ujú. Y la mamá, uno cómo quiere la mamá. La amorosa, la que cocina rico, la que te apachecha, la que te La mima, que nunca te digan nada, ¿no? Cuando las mamás están para corregir, para educar, y sí, entonces uno sí. cuando es joven siente como que qué pesada. El odio principal siempre viene con la madre porque es la que está corrigiendo, ¿no? Exacto, uno quiere esa mamá amorosa, esa mamá que te cocine rico. La Sí, madre es la nutrición. sí, y hay mamás que no les gusta cocinar, pues. Hay mamás O que sea, no, o hay madres que así como no les gusta cocinar, sencillamente hay madres que no estaban preparadas para ser mamás. sí. Ya, punto. Ujú, Hay madres que se quedan mirando su tristeza, ujú, están ahí mirando su tristeza y no te ve. claro, ¿Y qué vas a hacer si tu mamá está mirando su tristeza y no te ve? ¿Qué vas a hacer con esa información? claro. Rendirte, Sí. rendirte, ya. Ujú. Porque a veces vienen y me dicen, no, es que yo he hecho 20.000 constelaciones por mi mamá y mi mamá no cambia. Sí, pero es que la mamá no es la que tiene que cambiar. Exacto, Te exacto. La toca a mamá ti no es la que tiene que cambiar. Le toca a usted, mija. Hágase cargo del aceptar. proceso. Sí, Hágase claro. cargo de esa niña que está herida. Consiéntala. Si a esa niña le gustaba comer helado de vainilla, de lo que vaya, llévela. Váyase y cómase un helado y ya. Claro. Haga las paces, ¿no? Porque imagínate, la vida es tan corta. O sea, yo perdí a mi papá en el 2018 y aunque él siempre supo y todos sabían todo lo que yo lo he amado porque se lo decía Ujú. todos los días y era viceversa, eh, pues siento que de todas maneras se fue muy joven, 64 años, Claro, estaba joven. y lo tengo todos los días siempre en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Uno aprende de alguna manera, si se puede llamar así, a vivir con Sobrellevar, eso. sí, a sobrellevar. Y no es que ya tú vas a dejar de amar a tu papá o vas a dejar de No, eso no sentirlo. se va. No, eso no va a pasar. Pero tú aprendes a sobrellevar tu vida y Claro. a decir, papá, gracias, Ujú. porque desde el cielo me das tu bendición Sí, para florecer en este territorio, para amar lo que hago, para llegar a muchas personas. claro. Papá, gracias porque tengo tu fuerza, tengo tu amor, como hayan sido las circunstancias. Exacto. ¿Ves? Tú Sí. que tuviste un papá lindo de recordar, cuando tenemos ese papá que tal vez no se portó tan bien, Ajá. que vino y Que embarazó a se la fue a buscar mamá y de cigarros, después ya no encontró, no los encontró, todavía nos sigue está buscando. buscando. Sí, tengo esas historias. Claro, No, mi papá se fue a comprar unos cigarrillos y no volvió. claro. No volvió. Bueno, te dejó la vida. Sí, claro. Ya. Sí, La niña reclama, la niña hace pataleta, la niña hace berrinche. La adulta comprende que son procesos que hay que aceptar. claro. Ya. Sí. Que es un papá que estaba triste, que tal vez él se quería ir y no tenía la forma. ¿Y qué habrá vivido también, no? O sea, el no Claro, sí, para saber, allá hay vamos, cada para allá cosa en cada vamos, caso. para Sí. allá vamos. Y se me viene a la cabeza algo que siempre, eso es casi como que una, no sé, una regla, una ley en constelaciones. Mira que cuando vienen chicas a decirme, es que yo siempre busco o me llegan hombres con algún tipo de adicción. Ya. O hombres que están quebrados económicamente, O a la que bebida, o ajá, que no cualquier tienen, tipo de sí. ajá, y que yo he tenido que ayudarlos, me dicen, y yo los ayudo y se van con otra. Mm. Y yo, okey, empezamos a mirar la historia y en casi todos los casos ha pasado lo mismo. Empezamos a hablar de papá y mamá, porque ojo con este dato, las dificultades de pareja no son dificultades de pareja, son temas de infancias no resueltas, Mm, no resueltas, y lo que le reclamas a tu pareja
se lo estás reclamando a tu mamá o a tu papá. Ya. Desde allá viene todo. Ujú. Ahí les dejo el dato, ahí les Sí, dejo todo el tiene dato. una base, todo Ajá, tiene un exacto. Entonces, imagínate que empezamos a mirar la historia de papá, entonces me dice, no, mi papá fue un niño que a los 8 años tuvo que salir de casa, tuvo que cuidar a sus hermanitos, tuvo que salir a trabajar. En esa época, un niño de 8 años, Ay, sí. porque en ese tiempo era así, ¿no? O se le murió su mamá, o no sé qué. O lo mandaron a vivir a la casa de una tía, ni sé qué. Exacto, Esos también exacto. son Sí, casos sí, para duro. que los niños a que lo manden de una tía se siente abandonado, ¿no? Claro, y en esa época acuérdate que cuando moría la mamá, ¿qué hacían con los niños? Los repartían, ¿no? Ay, usted váyase con esa familia, usted Claro, váyase aquí, usted váyase claro. allá. Entonces eran niños que les tocó madurar a la fuerza, tuvieron una infancia difícil. Y como hay algo a lo que le llamamos el amor ciego de la niña Ajá. hacia su padre, porque Sí. como han sido las cosas, hay amor. Sí, El alma reconoce sí. eso. Entonces, les digo yo, saquen el figurín este para representar a su papá, lo hacemos de manera incógnita. Ujú. Cuando van sacando la figura del papá así chiquita. Y le digo yo, ¿qué ves en esa figura? Pero ellas no saben que han escogido el papá. Exacto, ¿no? O No sea, saben. la Ajá. persona que constela y que elige, ya sea a las personas, que sea una constelación, digamos, con las Virtual personas, o presencial o en grupo, sí, ajá, eh, individual. ellos, las personas que están constelando, no saben cuál es el papel que va a cumplir cada uno de estos, ¿verdad? Exacto. Entonces van y escogen el chiquitico, el más pequeñito. Y le digo yo, descríbeme esa representación que acabas de sacar. Y me dice, es un niño, se siente triste, está. Y yo le digo, mira, acabas de elegir a tu papá. Mm. Tu papá, esto pasó con papá, sí, empiezan a llorar y no sé qué. Y entonces lo ubican en el tablero. Entonces ahora les digo yo, ahora trae otra ficha que Ujú, yo escribo en mi ujú. libretica, su pareja, y colocan la pareja al ladito del papá. Ya, como buscando, Sanar, como buscando salvar a papá. Inconscientemente eligen un hombre para salvar, ujú. el- eligen un hombre para salvar porque no pueden salvar a su papá. Mm, Entonces, como no puede salvar a papá, salva a su pareja mm. y se convierten en la mamá de su pareja. Ay, Convertirse en la mamá de la pareja tiene unas implicaciones, cuesta hasta el matrimonio. mira, Terminan en divorcio porque empiezan a controlar todo. a controlar y a maternar. Yo lo viví, yo también materné, Mm, ¿ves? Y quise resolver todo. Y al final uno se cansa, claro, se cansa. las 2 partes, ¿no? Sí, se Las 2 cansa, partes. se cansa. Y además el otro también que ha recibido tanto está en deuda. Claro. Y entonces ahí bien, fácilmente somos presas de una infidelidad, Mm, de parte y parte, porque cla el hombre no quiere a alguien que lo vea como su hijo, claro. Ellos quieren a su mujer. una mujer que los vea como el hombre, Claro, claro, ¿sí? O uno no quiere ver un hijo. ¿Quién se quiere acostar con el hijo? Nadie. claro, Es un incesto, ¿eh? exacto. Entonces, vienen y entonces empezamos a resolver y ya hacemos consciente lo que inconscientemente cargamos, Ujú, porque los hijos queremos resolver todo por los padres. claro. Sí, total, ¿no? O sea, Es como increíble, que es aquí sí, es fuertísimo, fuerte. Y sí, los hijos estamos al servicio de los padres. Por claro. eso cuando los niños viven muy enfermos, cuando los niños tienen dificultades de comportamiento, tienen cosas, yo le digo primero, hay que mirar al papá y a la mamá. ¿Qué está Ujú, pasando con papá y mamá? sí. ¿Cómo está esa relación? Mira, he tenido casos de niños que se enferman frecuentemente. Entonces, cuando ya están separados, entonces el niño se enferma. ¿Qué pasa cuando, si tú tienes un hijo y llamas a tu ex porque tu niño está enfermo? Ujú, Viene el papá. ya. ¿Qué logra a través de la enfermedad ese niño? Unirlos. Mm, Porque Dios. desde el niño, desde la niña, quiere ver a sus papás juntos. Bueno, ese Pues es me un me anhelo siempre, ¿no? Un anhelo Sí. siempre, ajá. O a veces cuando las madres están también pasando procesos también, Ujú, los hijos siempre, siempre te muestran. Inclusive, mira, cuando hay hijos que son agresivos, ujú. detrás de la agresividad
y de eso de que, ay, se porta mal y se va con sus amigos y no sé qué. Lo que quiere ese hijo es sostener a su madre en la vida. Porque esa madre dice, bueno, y si yo me voy, y si me muero, ¿qué pasa? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Wow. ¿Quién lo va a cuidar si se muere la mamá? Ay, Dios mío, Eso, qué o sea, fuerte. mira, aquí me podía quedarte contando tantas dinámicas Sí. ocultas detrás de Sí. las familias. ¿Y cuánto tiempo ya llevas haciendo esto para llegar a todo este conocimiento? Mira, Obvio, porque claro, no, esto es Claro. bien extenso. Mira, yo hice mi primera constelación exactamente hace 14 años. Van a ser 14 años. O sea, Dios, mi primera constelación para mí, el día que Claro. yo te digo que fui con mi hija y Claro, tal, claro, ese claro. día, hace 14 años más o menos. Y durante todo ese tiempo yo seguí haciendo mis procesos, Claro. seguí haciendo mis procesos, seguí. Y yo no te voy a decir con esto que yo ya no tengo nada que resolver, yo tengo que resolver. Claro. De hecho, tengo una cita pendiente con mi maestra en estos días, ya le dije que le iba a agendar. Yo sigo sanando, sigo resolviendo, porque el día que no tengamos nada por resolver es porque ya no estamos aquí en este plan. Claro, Ya hemos totalmente. trascendido, ¿ves? Sí. Entonces, venía con los procesos y empecé a dar consultas, en el 2021, Ajá. 2021, que ya fue cuando la vida ya me dijo: "Ya, ábrala". Te mandó a la fuerza. Sí, abrí el consultorio, yo también hago Reiki, entonces también ofrecía sesiones de Reiki, aprendí sobre flores de Bach, que son Sí, las las plantas. esencias florales, bueno, varias cosas. Y le ofrecí eso y la gente venía y venía, y entonces ya seguí con constelaciones, Claro. pero ya el fuerte ya son las constelaciones, ya la gente me ubica solamente para Claro. constelaciones, teniendo en cuenta que, claro, cuando yo hago una constelación, pues también a veces la gente se descompensa, llora, o sea, está Claro, claro. entonces yo vengo, le pongo la mano en el pecho, la mano en la espalda y hago como algo de reiki, como Claro. estabilizarlos Ujú, y ujú. ya. Hay gente que no cree, ¿verdad? Ajá. Que dice: "Ay, no, ¿qué es eso? Bla, 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 Qué bla". brujería. No. Sí, yo siento definitivamente que no tiene nada que ver con brujería, pero igual yo digo, si ayuda a tantas personas, y si sientes que te Claro. ayuda, ¿por qué no hacerlo? Es que mira, yo digo, esto es una cosa que viene de Dios, es que es algo más grande, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás mirando tu historia y con tú decirle, reconciliarte con tu padre o con tu madre o con tus abuelos, con quien tengas que reconciliarte, Ujú. es algo que te llena de luz. Mira, a la gente, yo quisiera hacer eso, siempre digo que lo voy a hacer y no se me olvida. Yo le digo a la gente, quisiera decirle a la gente, tómese una foto antes y después de la constelación. Sí. Mira, a la gente le cambia la cara La expresión, claro, ¿no? Porque los ojos son completamente, el espejo del el alma, espejo del alma, te cambia completamente. Entonces, Sí. después me siento mejor, creo que tengo la misma situación, pero ya mi visión de esa situación es otra, y eso me permite estar más tranquila. Ya. Total. No es que, ay, hacemos la constelación y vino a constelar el tema del dinero y ya mágicamente van a Claro, aparecer la cuenta, claro. $10,000. No, eso no va a ser así. Claro, pero es como todo. Imagínate si tú necesitas, vamos a decir, un tratamiento psicológico o psiquiátrico o quieres bajar de peso. O sea, en una cita, pues eso no se va a dar. No, y tenés Eh, que, mira, yo digo esto, mira, estas constelaciones vienen acompañadas de, primero que todo, entender que es un proceso. Ujú. Los procesos requieren tiempo, Como todo en la como vida. todo en la vida. Sí. Tu mamá se embarazó y no es que tú naciste ya. Exacto. O sea, Necesitaste 9 meses para formarte, para madurar y para poder, imagínate. ¿ah? Entonces, esto es un proceso que requiere tiempo, que requiere conciencia, pero sobre todo que requiere decisiones. Ujú. Porque si tú vas a hacer una constelación y vas a seguir haciendo lo mismo, Ujú. eso no va a cambiar. Claro. Uno Y tiene que porque tomar la decisión. yo además también entiendo que cuando haces una primera constelación, pues ves un tema, ¿no? Pero Claro. luego van saliendo otros que Oh, quizás no estabas, entonces te das claro, cuenta de que, claro. mira, esta Te parte, empieza a descargar toda la información. Yo le digo a la gente, le digo, empiezan a descargar los archivos espirituales. Te das oh, cuenta de muchas sí, cosas. sí. Entonces uno, voy a constelar este tema, pero resulta que aquí no se me queda. Ujú. ¿Ves? Yo he tenido que constelar el mismo tema varias veces, porque es que a veces o sea, las historias familiares son tan fuertes, Sí. o sea, es tan fuerte el mandato, ¿sí?
de mamá, de papá, de las creencias limitantes, Ajá. que uno necesita varias sesiones. Sí, porque es como te digo, o sea, los psicólogos, o sea, son terapias de años, terapias de años, o sea, Claro, y yo te digo esto, mira, lo digo esto con amor, con gratitud. Yo te digo, estar aquí en este territorio, estar aquí haciendo lo que hago, viviendo donde vivo, amando, viviendo de lo que hago, y de lo que amas de lo hacer. que amo hacer, esto ha requerido un trabajo bien interesante. Claro, Lágrimas, claro. yo he tenido pros que yo he llorado, yo me acuerdo que, hice una sesión con una de mis maestras, y entonces yo me acuerdo que ella me decía: "No cierres los ojos, abre los ojos porque tienes que ver lo que está pasando". Claro. Claro, yo abría los ojos porque uno no quiere ver a veces las cosas. Y me decía, y llegó un momento que yo estaba tan enojada, y me pasa un cojín, y yo lo abrazaba, y yo tenía ese enojo, Mm. y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y esto, entonces es como que uno va, soltando y sanando y sanando. Y ahora no te digo que tengo la vida perfecta, Ujú. sí tengo la vida que quiero, y eso la hace perfecta. Ya. Total, o sea, es que la perfección tampoco No existe, existe. y es Y parte la vida, mira, y la vida no es ni buena, 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 ni mala, 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 no, mala. claro, No. claro, Estas constelaciones es una herramienta que te permite tomar tu vida. Y la vida es con todo. La vida es así, tal exacto. cual es. Y que te va a enseñar también a aprender un poco más de ti y de tu pasado, porque Exacto, todos exacto. tenemos un pasado, hay que asumirlo, no Verlo tomar con las amor. riendas. ¿Tú sabes cuántas cosas pasaron papá y mamá? Sí, ¿Cuántas cosas pasaron tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos como sistema? Tu país, sí, Perú, sí, ¿cuántas cosas ha pasado Perú total, como total, que sistema? mueve Están toda en esa las energía. memorias. ¿Cuántas cosas ha pasado en mi historia, en Mm, Colombia? ujú, ¿Ves? sí, es fuertísimo. ¿Tú viste la película Encanto? ¿Has visto? La de Disney. Lo de los dibujos sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, ahí hay una parte que solamente la gente, o bueno, la gente que tiene, que es de Colombia entiende. Yo la primera vez que vi esa parte, te digo que yo lloré. Yo lloré, aunque no fue un caso directamente mío, pero es de mi sistema, y Ujú, claramente, ujú. cuando viene la familia, que viene ella corriendo, que la vienen persiguiendo, porque ellos son víctimas del desplazamiento, Ay, eso, yo vi eso y yo dije: "Guau", o sea, otra persona de otro país tal vez no lo puede entender, claro, pero yo que lo veo, que mi sistema colombiano lo ha vivido, no me ha tocado directamente a mí, pero claro, eso seguramente está ujú, sí, en mis sí, memorias, porque seguramente mi abuelo lo vivió ujú. en la época de los conservadores y de los liberales. Claro, claro, es Mm, como digo, o sea, bueno, ahora qué bueno que ya estás en Estados Unidos, estás un poco más establecida, ciudadana del mundo y bueno, usas tus redes para comunicarte, ¿no? ¿Cómo es que la gente te puede ubicar? ¿De qué manera? claro que sí, mira, yo soy muy activa en Instagram, siempre estoy publicando cositas ahí, mis historias, mis cosas. Estoy como elianalopez.constelaciones. Ujú, Y pueden también ver mi página web, elianalopezconstelaciones.com. ujú, Ahí está toda la información. ujú. En mi Instagram está el enlace que los lleva a mi WhatsApp, me escriben y yo con Tú eres la gusto misma que respondo. contesta, Yo siempre respondo los mensajes, siempre respondo los personal, mensajes. Sí, sí, yo siempre respondo. Me gusta mucho enviar audios. ya. Ahora yo no sé cómo voy a hacer con este tema de la inteligencia artificial y estas vainas, porque yo siento que esto debe ser mucho Muy personal, sí, claro, es una claro, porque a veces la gente me dice: "Mira, es que me pasa esto", imagínate que le conteste el robot. claro, no, 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 no. Sí, no, hay cosas que yo también, o sea, digo, no, no hay Yo forma. digo: "No, hay que contestar", o a veces cuando me demoro es porque estoy en consulta, entonces me gusta siempre contesto los mensajes. Cuando digo que trabajo con mi hija, ella hace toda la parte visual, Ujú, toda la parte de video, de las imágenes, toda esta claro, parte audiovisual la hace ella, y es la persona que me ayuda, entonces hemos hecho un gran equipo. claro, pero las terapias son tuyas. Son mías, y estoy en Hollywood, ya y Para bueno, las presenciales, las ¿no? presenciales en Hollywood y las virtuales en cualquier lugar Lugar del del mundo. mundo, sí, La qué virtualidad es maravilla, maravillosa. qué maravilla. Ahora, qué bueno que nombraste las virtuales, porque la gente me dice, ¿eso virtual sí funciona? Mm, Mira, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue esa. claro, El alma no reconoce las distancias. El alma solamente se conecta y ya. ujú, ¿Ves? Entonces yo tengo un tablerito ahí con los muñequitos y empezamos a hacerlo.
En estos días una chica solamente sacando, eligiendo un representante, empezó a llorar, Ay, no, a puedo creer. llorar, a llorar, a llorar, que lo cuento porque no, no Claro, es claro. de forma anónima. Ujú. Y claro, esta figurita era una niña que la conectó con su niña interior. Mm, Entonces funciona. Ahora, se puede hacer grupal y se puede hacer individual. claro, En sí. las grupales hay personas que están ahí, necesitamos unos representantes para poder sanar la historia, para poderlo revisar. Y el alma solamente toma la sanación. Por lo menos si tú estás haciendo de mi mamá, yo te puedo hablar como si tú fueras mi mamá, tú me Ujú, puedes hablar como si fueras mi mamá y mi alma no me va a decir, es que es su Jail. claro. Yo te abrazo y mi alma va a tener un abrazo de mamá. Sí, Y cuando uno está siendo representante, también está sanando. claro. Y dime una cosa, tú ahora, si tú viajas constantemente a Colombia, entonces allá también tienes tu hermano. Claro, atiendo. Gracias a Dios puedo ir y venir. Ahora me voy para Sí. Colombia. Espéreme, Cali. Cali es mi ciudad base. Ahí está mi mamá, está mi hija. Voy constantemente a Cali. Ujú, Voy en el año, voy 2 veces. ujú. Voy a ir pronto a pasar Navidad allá. Y también abro, siempre, siempre, es que Cali no me perdona, Cali están Sí. pendientes, gracias a Dios. Y pues a veces tengo oportunidad de ir a Bogotá, este año fui a Medellín, estuvimos en la zona Sí cafetera, lo vi, lindo, lindo, lindísimo, lindo. lindísimo, tenés que ir a Colombia. Sí, tengo que ir a Colombia. Sí. Y además sé que también vas a estar en España, Voy a ir para España el próximo año, llego pero al inicio del próximo año. sí, 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 al inicio. Llego en los primeros días de febrero, ahí estoy ya organizando para sacar unas sesiones allá. Sí, para toda la gente Sí, que nos va a ver desde sí. España. Y hay muchos latinos, Mucho, ajá, mucha gente mucho, latina sí. allá en Y españoles también. Tú sabes que ellos también tienen. no, y mira que ellos son, se habla mucho de Sí, constelaciones, hay mucho conocimiento de constelaciones allá. totalmente, sí. Por Ujú, eso te lo mencionaba. Yo decía ujú. ya, para ir avisando a la gente que esta señora se nos va por allá y le aprovechen a hacer sus reservas. Yo voy a cualquier lugar del mundo, donde la vida me ponga, ahí estoy, gracias No, a Dios. me encanta. Ajá, De verdad, nos ha encantado tenerte porque nos has gracias. abierto te digo, yo me he explotado la mente con toda esta información y sé que a mucha gente le va a servir porque la va a identificar y se va a reconocer con ellos mismos, ¿no? Y como yo siempre digo, es como las religiones. Yo puedo ser católica, Correcto. hay otras que pueden ser cristianas, testigos. Dios sabe qué religión quieras, pero si te hace bien, o sea, si te funciona, anda donde quieras, no estás haciendo Nada, nada, estás sanando tu historia, estás exacto. reconociendo, te estás conectando con, mira, con la raíz. Sí te ayuda. Por ejemplo, imagínate, Claro. yo he visto casos de gente con problemas de adicciones que luego por cambiarse de religión dejaron la adicción, no sé qué hicieron, le mejoró, le Qué ayudó bueno, y ver. maravilloso, Sí, maravilloso, total, maravilloso, sí, total. Lo mismo sí, digo yo, o sea, sí, si sí. a ti te hace bien el Reiki, si a ti te hace bien las constelaciones, si a ti te hace mejor un psiquiatra, un psicólogo, Ajá. bien, pero Pe- anda a donde tú creas que te hace. Donde tienes que ir a sanarte, Es lo porque no más importante, podemos estar cargando con estas heridas es lo y más sobre importante. todo salpicando a las personas que no tienen nada que ver, porque Sí. tú, o sea, uno desde su proceso, uno empieza a Ujú, salpicar claro. y no, no, hágase cargo de lo que se tiene que La hacer vida es cargo. una. Como la adulta, el adulto que sí, y la vida es para vivirla. No vinimos aquí a sufrir, no vinimos aquí a estar todo el tiempo en el drama, no, Sí, sí, sí. porque esa es la otra, ¿no? Mira, hay personas que es más fácil quedarse en el drama llorando porque es más fácil Claro, que claro. empezar a abrir los ojos y a mirar la historia y a decir, necesito tomar esta decisión, punto. Ujú. Ya, Sí. ya. ¿Que duele? Claro Claro que que va a duele, doler. claro, Soltar la historia duele. Verse como la niña y vulnerable te va a doler, claro. pero eso va a pasar. Sí, nadie Y se cuando tú empiezas a tomar tu vida y a hacerte darte cargo. cuenta que la vida es maravillosa, a quedarte en la vida, porque hay muchas personas que están aquí, pero no están viviendo. Exacto. Y eso es muy triste, Eso la es verdad. triste, eso Eso es es muy triste, triste sí. porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y la verdad que hay demasiadas cosas bonitas como para Mira, dejarlas pasar. Y bueno, no, cosas bonitas quizás para uno puede ser una cosa, para otros es otra, pero vivirla, ¿no? vivir, hay Vivirla. que vivir y hay que decirle sí a la vida. Total. Sí al amor, sí a mi historia, sí a ese papá,
sí a esa mamá que tengo, sí a mi familia, los acepto, los honro y los bendigo, Exacto. porque gracias a ustedes estoy aquí Ujú. y la vida no tiene precio. Y todas esas mujeres, antes de cortar, que yo quiero decirlo, que, que quizás perdieron bebés, Ay, eso es un temor. voluntaria o involuntariamente, no, nadie te tiene por qué juzgar. Nadie tiene por qué Que juzgar. juzgar. Y si Exacto. tú aún lo llevas internamente, por dentro, mira, yo de verdad te diría de corazón, contáctate con Eliana, porque te va a ayudar a pasar, a liberar ese proceso, Ese duelo. ese duelo, y que bueno, ella, ¿quién más que ha pasado Yo por ese entiendo, momento, ¿no? exactamente, no, es entendible. Y no se juzga, aquí no se dice nada, solamente hacer el proceso y darle Total. un lugar a esa almita, Hay mucha darle un lugar, reserva. porque vino con un propósito, Exacto. vino con un propósito, créeme. Vino para que tú miraras otra partecita y sanaras tu historia. Es un amor infinito. Sí. Hago un taller que se llama Tengo un bebé en el cielo. Es bellísimo, Ay. bellísimo. Lo hacemos desde el arte. El último que hicimos acá en Florida fue en la playa, en un amanecer, fue divino. Las mamitas fueron, pintaron su corazoncito, le dieron nombre a sus bebés, porque todo hijo necesita ser reconocido, tener un nombre y un apellido, Qué increíble, ¿no? Qué increíble. espiritualmente. Total, Es bellísimo. total. Y mis niños se llaman Esteban, Gabriel, y mira, y esto, chico, que esto se está alargando, Sí. esto va para otro capítulo, Sí, nos hemos quedado chiquititos, sí. esto va para otro capítulo. Desde una constelación, desde un taller que yo hice, el primer taller que yo hice para pensando en los bebés que estaban en el cielo. Imagínate que se me reveló, se me había hecho en un sueño y en ese taller yo lo comprobé, que una vez que yo tuve un periodo menstrual muy fuerte, con muchos dolores, Ujú. yo estaba abortando ese día y no me había dado cuenta. Mira, mi bebé estaba Sí, es que es haciendo su proceso. Es sí, increíble. sí. Y ese día que hago el taller, claro, yo lo hacía por mis bebés, por Esteban y Gabriel, que eran mis gemelos, pero yo dije, ¿Tenías identificado? claro, yo dije, ve, yo, verdad que yo me soñé, que me dijeron que ese día que yo estaba con ese periodo tan fuerte, que seguramente yo estaba embarazada, será, después lo hago. La señora se le acabaron los angelitos que estábamos pintando, empieza a repartir unas velitas, unas velas, y me pasa las 2 velitas de mis bebés, y yo no sé en qué momento terminó la tercera vela ahí. O sea, realmente no me di cuando yo veo, yo digo, ¡wow! Es mi tercer bebé. Guau. Se llama Emanuel. Entonces, mis gemelos son Esteban, Gabriel y mi otro bebé, Emanuel. Guau. Entonces, ahora yo digo, tengo 3 bebés en el cielo y 2 hijos aquí en la tierra. Sí, Y es maravilloso. sí, increíble. No, yo sí conozco muchas mujeres que han pasado por el proceso de pérdida y que No saben qué hacer no con saben ese qué dolor. hacer, y que claro, quizás lo fue cuando estuvieron muy jóvenes y después ya en la madurez sienten como que, ¿no? Ah, Pero no, pero así tenía que ser. exacto, Así exacto. tenía que ser y no se juzga la historia. Llámenla a Dariana, que ella tiene la manera perfecta de cómo poder ayudarlas a Sí, salir. vengan, 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 Sí, vengan, vengan. de verdad, mil gracias, Eliana, Ay, por no, a tu ti, tiempo. belleza, De a ti, verdad, gracias. estamos en un lugar, he escogido este lugar específico para ti, Espectacular. que lo sentía que tenía que ser este lugar. Está Bello. mi árbol favorito, de verdad, es hermoso. Pero mira que no es casual que hay 2. Imagínate, 2, ¿ves? Ahí son está, bellos, sí, papá y mamá conectando hermosos. con la vida. Sí, sí. Suhai, gracias, gracias por la invitación, gracias por ponerle tanto corazón a esto. Yo te auguro también una agenda llena, Ay, llena, tan llena, sí, llena, llena. Mucha gente vengan también, muestren sus historias, porque quien muestra su historia también sana. total, Muestren sus historias, total. muestren esos hijitos que son esos proyectos. Sí, que en ¿Ves? realidad Son hijos. son hijos, sí. De verdad, honrando tu vida y honrando tu historia y honrando a tus padres y a todo tu árbol, porque gracias a ellos estás aquí. Amén. A florecer y a brillar Gracias, en nombre del clan. gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Y gracias a todos y a todas las personas que nos han visto hoy. Nos vemos en el próximo. Bye bye.